106.5. 9:59 minutos. Señores, está con nosotros el doctor José Moya. Él es consultor de la Oficina Panamericana de la Salud, OPS, y ha venido a conversar con nosotros sobre el virus del ébola. Vamos a hablar del ébola con un consultor internacional muy importante, peruano. Hoy hablábamos de Perú a propósito de que es el país de Latinoamérica que más pobres ha conducido a clase media en los últimos 12 años. Y me imagino que todas estas cosas... Y le comentaba al doctor también que cuando que fui a Machu Picchu, hice parte del Camino Inca, me sorprendió el servicio al turista. Es la capacidad, cómo han formado gente en el sector turístico. Realmente eso es... Esta mañana de que Perú tiene el mérito de haber sacado más gente de la pobreza. Sí, lo acaba de decir. Eso es Alan García. Y yo como turista di el testimonio de excelente servicio que ofrece. Para empezar con apenas estamos saliendo de la chikungunya y tenemos lo del ébola. Entonces la pregunta vital para la OPS, posibilidades de que entre el ébola a la República Dominicana. Dos argumentos se han planteado. Bueno, como tenemos este intercambio con Haití vía terrestre, como los haitianos viajan mucho a África, es posible que entre por esa vía. Y estamos hablando de 4 países específicamente: Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Guinea. Esa es una. Y la otra posibilidad la planteó Deli Serasme en este programa. Decía, la empresa Odebrecht tiene proyectos en uno de esos países y ahí hay dominicanos trabajando allá. Entonces, una pregunta: ¿qué posibilidad hay de que venga vía terrestre por un haitiano que haya tenido contacto haya ido a uno de estos países, o un empleado dominicano de una empresa, sea Odebrecht o la que sea, que esté establecida en uno de estos 4 países africanos? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Lo primero que tenemos que señalar es que el riesgo de introducción del ébola a la región de las Américas, y quiero colocar la región de las Américas, es muy bajo. O sea, toda América. Claro. Toda América. Es muy bajo. Esto está ocurriendo en ¿Cuán bajo? No podríamos estimar, yo diría bajo, muy bajo, en términos de posibilidades, bajo, okay. Claro, digamos. Yo espero que no ocurra, honestamente, que no haya ningún caso sospechoso. Para señalar un caso sospechoso tiene que ser alguien con sintomatología de una fiebre hemorrágica, que son las características del ébola, y que haya estado en uno de estos países con transmisión. Okay. Entonces, y esa posibilidad, honestamente, es muy baja en toda la región de las Américas, y eso incluye también a Haití. Entonces, en Haití también las posibilidades son muy bajas. A nosotros nos ha sorprendido mucho esta noticia de los viajes internacionales de Haití a África. Honestamente, no sé cuál sea la fuente. Yo tampoco, doctor. No hay razones, Lo que honestamente. Pasa es que hay un problema que subyace, que es que aquí hay una sentencia que se dio constitucional. Acuérdate que el doctor es bueno, para él se quiere explicar eso, porque yo tampoco me explico. Tú le vas a hablar mal de tu país delante de un extranjero. Yo no le voy a hablar mal, yo lo que no quiero informar del contexto para que él sepa de dónde surgen este tipo de cosas. Abre la boca solamente para hablar bien de tu país. Él no se explica. Como científico, él no se explica. Que maneja la OPS. Hay una cultura haitiana en República Dominicana. Que hay este intercambio, se producen estos viajes de haitianos que van a uno de estos 4 países. La información que uno puede acceder a través de las agencias de viaje, digamos, ¿no? ¿Qué vuelos hay directos entre? No hay vuelos directos de Haití a África. Es que no hay ninguno. Hay que simplemente preguntar a las agencias de viaje, y uno incluso puede entrar. No, es que no hay. Y hacer una. Es que no hay vuelo directo de África a Haití. No hay. Tiene que pasar por otro país obligado. Estados Unidos o Europa. Exacto. Y quien puede viajar es a un viaje de placer o de turismo al África, pues es gente que tiene condiciones económicas en primer lugar. Y no para entra en contacto con a ninguno de esos países. Usualmente no. Y entonces hablemos del foco en estos 3 países. Son 3 países sobre todo, porque Sierra Leona, empezó en Guinea, Sierra Leona y Liberia, ¿no? Sí. Que son los 3 países donde está concentrado la epidemia, y eso es lo importante señalar, la epidemia más seria, más grave de ébola desde que se conoce el ébola a partir del 76. 1976. También incluye a Nigeria, doctora. Sí, lo que pasa es que Nigeria, el caso de Nigeria es a partir de julio, y es a partir de un caso importado que rápidamente ha sido identificado, y sus contactos, que ese es el controlado. Exacto. Entonces, Nigeria tiene un par de meses ya, y no hay un crecimiento porque los contactos han sido vigilados y ya se han
presentado a partir de ese caso importado que era un médico. El personal de salud es muy afectado en esta epidemia, y a partir de este contacto, de este primer caso, los siguientes casos han sido rápidamente vigilados, y los contactos también. Entonces Nigeria tiene apenas 16 casos, lamentablemente 5 o 6 defunciones, porque lo grave del ébola es que la letalidad es bastante alta, muy alta. Encima del 78%. Así es, de 50 a 90%. Hasta el momento, en estos 3 países, Guinea, Liberia y Sierra Leona, la letalidad está sobre los 50-60%. ¿Cuántos han fallecido hasta ahora? 1.500 fallecidos en los 3 países. En la segunda epidemia de cólera, porque en la del 76, ¿cuántos murieron, doctor? De ébola, desde que se notificó ébola por primera vez, se descubrió el ébola en el río Ébola, cerca del río Ébola en el Congo. Ébola Congo y Sudán tuvieron en ese momento epidemias simultáneas, y ya con la tecnología que se disponía se pudo identificar que había un nuevo virus, y este nuevo virus se catalogó como el ébola virus por el río, ¿verdad? Sí. Entonces, desde la fecha se han registrado cerca de 23 brotes, y actualmente, que ustedes también lo han podido ver por la prensa, hay un brote paralelo en República Democrática del Congo, con 24 casos de ébola, pero que no tiene relación directa con lo que está ocurriendo en África Occidental. Ayer, doctor, la revista Science publicaba un informe que daba cuenta de que se había rastreado el origen de la propagación de la enfermedad. Un curandero en Papúa Nueva Guinea murió. En el funeral, 9 de los que tocaron el cadáver del funeral están dentro de las personas que contrajeron el ébola. Sí. Y la revista Science dice, los expertos de Harvard que trabajaron en el informe, que ese es el origen de la propagación. Sí. Todas las epidemias de ébola, las 23 que están documentadas, ¿no?, tienen más o menos el mismo origen. Es una persona que por razones de caza en estos lugares entra en contacto con estos animales, exacto. Con los monos. Se los comen, los cazan o los encuentran graves, muertos en el campo, en la selva, digamos, llevan para casa, entran en contacto con las vísceras, con las secreciones, se los comen y se infectan. A partir de ese primer caso, luego comienzan los casos en el entorno familiar. Empiezan a afectarse ya por contacto directo. Persona a persona, por manipulación de algunos de los líquidos, secreciones, sangre, y que accidentalmente ingresa al organismo a través de la piel o de las mucosas. Entonces ahí comienza la transmisión secundaria en la casa. Estas personas obviamente buscan atención sanitaria, y el siguiente grupo afectado es el personal de salud, médicos, sanitaristas, promotores de salud comunitarios. Que no saben que lo tienen, y al bregar con ellos... Porque al principio no se sabe, exactamente, eso fue lo que pasó. Este brote comenzó en Guinea en diciembre del año pasado, este brote actual. Y hasta marzo, 21 de marzo, es que realmente se pudo identificar que esto era ébola. Doctor, volviendo a las posibilidades en las Américas, como acabamos de tener una experiencia con la chikungunya, y la otra, Julio, con la que da diarrea con cólera. Pero en el caso de la chikungunya, que también tenía unos orígenes muy remotos. San Martín. Y entonces ha llegado. ¿Por qué la chikungunya sí pudo llegar y el ébola no? Son mecanismos de transmisión completamente diferentes. El chikungunya, como el dengue, requiere un mosquito. Y el Aedes aegypti lo tenemos en todas partes de las Américas. Por eso el chikungunya llegó por primera vez, por las condiciones tropicales, humedad, lluvia, llegó por primera vez, era endémico en África, luego hubo una epidemia importante del 2007 en adelante en países del continente de Océano Índico. Reunión, este es un país pequeñito, territorio francés de ultramar, como le llaman. Hubo una gran epidemia de chikungunya. Luego a Asia también, y la cepa que está circulando en las Américas de chikungunya es una cepa que proviene del Asia. Y está circulando en las Américas, digo, porque ya hay casos en Centroamérica, en Costa Rica, en El Salvador. Venezuela está con una transmisión cada vez mayor de chikungunya. El Caribe, por supuesto, entró por aquí. Ustedes recordarán, San Martín, Guadalupe, Martinica, y sabíamos que iba a llegar a República Dominicana, ¿verdad? Entonces, República Dominicana, Haití, afectados por chikungunya, Jamaica con chikungunya, la región de Centroamérica con chikungunya, y Sudamérica ahora con Venezuela, y también en Guyana Francesa, en Surinam con casos de chikungunya. Brasil y todos nuestros países de la región de las Américas en preparativos de respuesta al chikungunya, que es, sabemos, lo hemos padecido aquí en el país, es una fiebre que produce unos dolores en las articulaciones bastante severos, que tiene hasta 2 fases, una fase aguda, una fase crónica. Estamos nosotros
terminando esa fase aguda de la epidemia de chikungunya y hay que estar atentos porque eso es lo que tenemos. Tenemos chikungunya todavía en el país. ¿Cuántos casos en la República Dominicana Todos y en los contraste casos con el promedio en las Américas? ¿Y por qué tantos casos acá? No, eso sí, exacto, porque al principio, desde que comenzó en San Martín hasta que llegó a República Dominicana, que pasaron como 3 meses, todos los países afectados son territorios pequeños, con poblaciones pequeñas. 30.000 habitantes, 300.000 habitantes en Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, todos estos países de las Antillas menores. Sí. Cuando llega a República Dominicana, obviamente eso iba a tener una repercusión mayor porque en el país hay 10 millones de habitantes. Claro. Entonces, simplemente por un peso poblacional hay muchos más casos de chikungunya en República Dominicana hasta el momento. Ahora, ya está en Venezuela, ahí va a cambiar la cosa. Va a llegar a Brasil, ojalá que no. Pero, si llega a Brasil. Claro, son 200 millones de habitantes, exactamente, y todo el territorio brasileño es endémico a dengue. Interesante esa explicación. Entonces no hay por qué preocuparse. ¿Por qué República Dominicana con tal cantidad de casos? Es porque hay más población. Sí, es una simple... la diferencia de los vectores, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, sí. Las autoridades dominicanas han dicho, bueno, aquí nosotros tenemos dengue desde la era colonial, pero no teníamos chikungunya. Hay que esperar que el mosquito le pique a todo el mundo para que también lleve la inmunización. ¿Es así? Bueno, una vez que la persona se afecta de chikungunya, genera inmunidad y ya no le vuelve a dar. Ya no le vuelve a dar. Entonces, con eso se controla. Okay. Y es como hemos visto chikungunya, epidemia de chikungunya en países de África, que pasa una ola y acaba. Okay. Y por ahí un brote 8 años después, 10 años después, porque hay otra generación, ¿verdad? Exacto. Que viene y que gente no es inmune. Que no está inmune. Exactamente. Entonces es la forma como... ¿Alguna vacuna para chikungunya, ébola y dengue? No, para chikungunya todavía no. Para ébola vemos también por las noticias, hay un tratamiento que está siendo usado de manera experimental. Había una reunión del Comité de Ética de la OMS que, bueno, ha aprobado el uso de estos medicamentos experimentales cuando faltan procesos para completar su aprobación por la naturaleza de la crisis. Exactamente. Y la crisis, y eso es importante que lo sepamos, es muy severa en estos momentos en estos 3 países. En las últimas 3 semanas ha habido 1.000 casos adicionales. Y se está llevando a cabo desde la OMS grandes esfuerzos para poder intervenir en estos países, ¿no? Por eso hubo la declaración de la directora de la OMS el 8 de agosto llamando al mundo entero que hay una emergencia a la salud pública internacional por la situación de ébola en África. Los proyectos que se están elaborando, que son como de $500 millones para la intervención en estos 3 países en los próximos 9 meses, esperamos que puedan tener efecto. Una vez controlado el problema, los países que hacen frontera con los países más preocupados sobre la situación del ébola estarán más tranquilos y obviamente el resto del mundo, ¿no? Doctor Moya, una posibilidad, si hay una empresa, la empresa X en uno de esos países con ébola y hay un empleado dominicano que trabaja allá y lo contrae, ¿qué dice el protocolo? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Yo voy a comentarle lo que ha pasado con la OMS. OMS tiene 400 empleados trabajando en la epidemia y hace una semana lamentablemente hubo un trabajador trabajando en la epidemia, es decir, en contacto directo con los casos, ¿me entiendes? Okay. La chance, la probabilidad es, a pesar de que los equipos de protección personal y toda una serie de dinámicas de prevención son muy estrictas, lamentablemente hay un epidemiólogo que ha sido afectado. Es de la OMS, es personal nuestro, entonces hay que darle todo el apoyo para poder atenderlo de inmediato y este personal en estos momentos ha sido enviado a Alemania, donde hay un centro especializado para que lo atienda. Tiene? Senegalés, pero ha sido enviado a Alemania por la OMS. Okay. Entonces, porque es nuestra responsabilidad. Es una empresa, sector privado, y un dominicano contrae. La empresa lo manda a República Dominicana. En principio sería esa la lógica para tener pero honestamente, la preocupación inmediata es esa. ¿Qué dominicano o qué latinoamericano por razones laborales está trabajando Eso me lleva a la reflexión, a lo que dice el doctor Félix Iglesias. No tenemos una unidad de aislamiento, no tenemos el equipo necesario para recibir un paciente con ébola, ¿es cierto? Bueno, el ministerio está trabajando en eso, ¿no? Y yo puedo darle certeza, se está trabajando mucho ante esa eventualidad. Esa eventualidad es muy baja. Con el doctor Félix Iglesias compartimos el lunes en un panel muy interesante en la UNFU y todos concluimos en que el riesgo es bajo, pero hay que estar preparado. Del 1 al 100, ¿qué nota nos ponen con relación a la chikungunya?
del 1 al 100 en respuesta. Sí, respuesta a la chikungunya. Por encima de un 90. 90. Ay, pero Eury. 90. Fue a la PS. Doctor, Al doctor Moya. No, es que mire, con chikungunya. Del 1 al 100, ¿cómo hemos reaccionado? Yo le pongo 90, más de 90, honestamente. Y mire por qué. En diciembre, cuando se confirmó chikungunya en San Martín, la OPS, nosotros inmediatamente dimos una alerta a la región de las Américas. 3 semanas después, República Dominicana estaba dando la alerta nacional y al mismo tiempo estaba elaborando su plan de respuesta nacional. República Dominicana ha tenido epidemia de cólera, dengue, H1N1 y las capacidades de respuesta del país son capacidades que hay que reconocer. Que se está poniendo como modelo en otros países que están recibiendo la chikungunya. Sin duda, ahora. miren cuántos médicos de República Dominicana están saliendo a compartir la experiencia. A Paraguay en estos momentos hay 2 médicos dominicanos. Acaban de llegar de Panamá 2 médicos dominicanos, infectólogos, pediatras. Y nos demandan a nosotros de compartir por eso y documentar. Por eso que las sociedades de infectología, de pediatría, de medicina interna que han enviado a sus representantes están siguiendo paso a paso la epidemia de chikungunya y documentando, porque en estos momentos es por la magnitud que habíamos hablado, es la epidemia de chikungunya más seria de las Américas en este momento. Vamos a ver qué pasa en unos meses. Doctor, las posibilidades de que el ébola pueda entrar a Europa, por ejemplo. Bueno, un poquito mayores que nosotros. ¿Mayores que nosotros? Pero vamos a ver, también son muy bajas, por el tema del turismo. En estos momentos, sabemos por información también, las compañías aéreas que usualmente brindan estos servicios han restringido sus vuelos y algunos han cancelado. No hay turistas que están viajando a estos países. Ya antes del ébola había muy poco turista y ahora en una situación del ébola, obviamente hay que pensárselo 5 veces. Claro, nadie en sano juicio va a ir, salvo que vaya por razones de voluntariado médico, el personal médico que está yendo a trabajar, desgracia familiar, o algún tema particular impostergable que en verdad bastante mínimo, y cualquier gente que está yendo con pleno conocimiento de la situación, y hay medidas básicas de prevención, que basta el no contacto, el lavado permanente, la higiene permanente y no pasa nada. En estos 3 países hay 20 millones de habitantes. Y tenemos hasta la fecha 3.000 casos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias al doctor Moya. Sonia, vamos a quedarnos con la comunicación del doctor para cualquier consulta que necesitemos, pues, sobre este tema. También el porque es muy buen comunicador. Y qué bueno. Muy distinto a un compatriota suyo que se llama Álvaro Vargas Llosa, que lo único que hace es desacreditar y hablar mal de este país. Que debemos declararlo persona no grata en este país. ¡Cambio fuera!